Funciones de los fluidos de perforación. La presión hidrostática también controla los esfuerzos adyacentes al pozo y que no son ejercidas por los fluidos de la formación. De hecho, en regiones geológicamente activas, las fuerzas tectónicas imponen esfuerzos sobre las formaciones y pueden causar la inestabilidad de los pozos. Aunque la presión del fluido de la formación esté equilibrada, los pozos ubicados en formaciones sometidas a esfuerzos tectónicos pueden ser estabilizados equilibrando estos con la presión hidrostática. Igualmente, la orientación del pozo en los intervalos de alto ángulo y horizontales pueden reducir la estabilidad del pozo, lo cual también puede controlar o controlarse con la misma presión hidrostática. De igual manera, como se había dicho anteriormente, las presiones normales de formación varían de un gradiente de presión de 0.0433 psi por pies en áreas ubicadas tierra adentro a 0.465 psi por pies en cuencas marinas. Igualmente, la elevación, ubicación y varios procesos e historias geológicas crean condiciones donde las presiones de formación se desvían considerablemente de estos valores normales. Adicionalmente, la densidad del fluido de perforación puede variar desde la densidad del aire, que es básicamente 0 psi por pies, hasta unos 20 libras por galón. En concordancia con lo anteriormente expuesto, las formaciones con presiones por debajo de lo normal se perforan frecuentemente con aire, gas, niebla, espuma rígida, lodos aireados o fluidos especiales de densidad ultra baja. Del mismo modo, el peso del lodo utilizado para perforar un pozo está limitado por el peso mínimo necesario para controlar las presiones de formación y el peso máximo del lodo que no fracturará la misma. En la práctica, conviene limitar el peso del fluido al mínimo necesario para asegurar el control del pozo y la estabilidad del mismo. De hecho, la estabilidad del pozo constituye un equilibrio complejo de factores mecánicos, bien sea presión y esfuerzos, y químicos. En concordancia con lo anteriormente expuesto, la composición química y las propiedades del lodo deben combinarse para proporcionar un pozo totalmente estable hasta que se pueda introducir y cementar la tubería de revestimiento. Independientemente de la composición química del fluido y otros factores, el peso del fluido debe estar comprendido dentro del intervalo necesario para equilibrar las fuerzas mecánicas que actúan sobre el pozo, es decir, sobre la presión de la formación, esfuerzos relacionados con orientación y tectónica en sí. Por consiguiente, la inestabilidad del pozo suele ser indicada por el derrumbe de la formación, causando condiciones de agujeros reducidos, puenteos y relleno durante las operaciones. De hecho, esto requiere generalmente el ensanchamiento del pozo hasta la profundidad original. Se debe tener en cuenta para esto que estos mismos síntomas también pueden indicar problemas relacionados con limpieza del pozo en hoyos de alto ángulo o difíciles de limpiar. Seguidamente, la mejor estabilidad del pozo se obtiene cuando éste mantiene su tamaño y su forma cilíndrica original. Al desgastarse o ensancharse de cualquier manera, el pozo se hace más débil y es más difícil de estabilizar. De hecho, el ensanchamiento del pozo produce una multitud de problemas, incluyendo bajas velocidades anulares, falta de limpieza en el hoyo, mayor sobrecarga de sólidos indeseados, evaluación deficiente de la formación, mayores costos de cementación y cementaciones fallidas o inadecuadas. Por consiguiente, el ensanchamiento del pozo a través de las formaciones de arena y areniscas se debe principalmente a las acciones mecánicas, siendo la erosión generalmente causada por las fuerzas hidráulicas y las velocidades excesivas a través de los hoyos de la mecha u orificios de la mecha. Se puede reducir considerablemente el ensanchamiento del pozo a través de las secciones de arena adoptando un programa de hidráulica más prudente, especialmente en lo que se refiere a las fuerzas de impacto y velocidad de la tobera. Las arenas más consolidadas y débiles requieren un ligero sobrebalance y un revoque de buena calidad que contenga bentonita para limitar el ensanchamiento del pozo. Ahora bien, cuando se trata de las lutitas, si el peso del fluido es suficiente para equilibrar los esfuerzos de la formación,
los pozos son generalmente estables. Inicialmente, con fluidos a base de agua, las diferencias químicas causan interacciones entre fluidos de perforación y lutita, las cuales pueden generar o producir con el tiempo el hinchamiento o ablandamiento de las mismas. Esto genera otros problemas tales como asentamiento y condiciones de hoyo reducido. De igual manera, lutitas secas, quebradizas o altamente fracturadas con alto ángulo de buzamiento pueden ser extremadamente inestables cuando son perforadas. Por tanto, la insuficiencia de estas formaciones secas y quebradizas es principalmente de carácter mecánico y normalmente no está relacionada con fuerzas hidráulicas o químicas. Por consiguiente, varios inhibidores o aditivos químicos pueden ser agregados o adicionados para facilitar el control de la interacción entre el fluido y lutita. De igual manera, los sistemas con altos niveles de calcio, potasio u otros inhibidores químicos son mejores para perforar en formaciones sensibles al agua. En cuanto a sales, polímeros, materiales asfálticos, glicoles, aceites, agentes tensioactivos y otros inhibidores de lutita pueden ser utilizados en fluidos de perforación base agua para inhibir el hinchamiento de las lutitas e impedir su posterior derrumbe. Igualmente, la lutita está caracterizada por composiciones y sensibilidades tan variadas que no se puede aplicar universalmente ningún aditivo en particular. De hecho, los fluidos de perforación base aceite o sintético se utilizan frecuentemente para perforar lutitas más sensibles al agua, en áreas donde las condiciones de perforación son difíciles. Estos fluidos proporcionan una mejor inhibición de lutita que los fluidos de perforación base agua. En cuanto a las arcillas y lutitas no se hidratan ni se hinchan en la fase continua y la inhibición adicional es proporcionada por la fase de la salmuera emulsionada, que por lo general es cloruro de calcio en estos fluidos. Ahora bien, la salmuera emulsionada reduce la actividad del agua y crea fuerzas osmóticas que impiden la absorción de esta por las lutitas. En la imagen anexa podemos denotar el perfil de densidades que debe llevar un pozo típico o ejemplo, en el cual la línea resaltada con el color fucsia representa lo que sería la densidad de la formación, la morada lo que sería la densidad de fractura. En cambio, entre la amarilla y la azul representa la amarilla, la densidad del colapso, y la azul es la densidad del fluido, que es la que me va a mantener la presión hidrostática superior a la presión de formación. De igual manera, nosotros podemos representar la anterior curva estimando los diferentes valores de densidad, tanto de formación, colapso y fractura, partiendo de la ecuación de presión hidrostática es igual a 0.052 por la profundidad expresada en pies por la densidad del fluido expresada en libras galones, la cual le podemos despejar tranquilamente la densidad del fluido expresada. La presión a diferentes profundidades va a permitir construir las diferentes densidades mostradas en el gráfico anterior. Ahora bien, en cuanto a mantener en suspensión ripios y material que le imparte peso al fluido, cuando se detiene bombeo debemos decir lo siguiente. Los fluidos de perforación deben suspender los ripios de perforación, materiales densificantes y aditivos bajo una amplia variedad de condiciones. Sin embargo, deben permitir la remoción de los recortes por el equipo de control de sólidos. De igual manera, los recortes o ripios de perforación que se sedimenten durante condiciones estáticas pueden causar puentes y rellenos, los cuales, por sus partes, pueden producir o generar atascamiento o pega de tubería e inclusive pérdida de circulación sobre la sobrepresurización del fluido. De igual manera, el material densificante que se sedimenta constituye un asentamiento y causa grandes variaciones de la densidad del fluido. De hecho, el asentamiento ocurre con mayor frecuencia bajo condiciones dinámicas en pozos de alto ángulo donde el fluido está circulando a bajas velocidades anulares. Concordantemente, las altas concentraciones de sólidos de perforación son perjudiciales para prácticamente cada aspecto de las operaciones de perforación, principalmente la eficiencia de la perforación y velocidad de penetración, también conocida como ROP. Estas concentraciones aumentan el peso y viscosidad del fluido, produciendo mayores costos de mantenimiento y una mayor necesidad de diluir.
También aumenta la potencia requerida para la circulación, espesor de revoque, torque y arrastre, así como también la posibilidad de pegadura por presión diferencial. Seguidamente, se debe mantener un equilibrio entre las propiedades del fluido de perforación que suspenden los recortes y las propiedades que facilitan la remoción de estos por el equipo de control de sólido. De igual manera, la suspensión de los recortes requiere fluidos de alta viscosidad que disminuyen su viscosidad por, valga la redundancia, con el esfuerzo de corte con propiedades tixotrópicas, mientras que el equipo de remoción de sólidos suele funcionar más eficazmente con fluidos de viscosidad más baja. Ahora bien, el equipo de control de sólido no es tan eficaz con los fluidos de perforación que no disminuyan su viscosidad con el esfuerzo de corte, los cuales tienen un alto contenido de sólidos y una alta viscosidad. Por consiguiente, para lograr un control de sólidos eficaz, los sólidos de perforación deben ser extraídos del fluido de perforación durante la primera circulación proveniente del pozo. De igual manera, al ser circulado de nuevo, los recortes se descomponen en partículas más pequeñas que son más difíciles de remover. Un simple método para confirmar la remoción de los sólidos de perforación consiste en comparar el porcentaje de arena en el fluido en la línea de flujo y en el tanque de succión. De hecho, la tixotropía es una propiedad que presenta un fluido de perforación que permite mantener en suspensión las partículas sólidas. Por consiguiente, esta fuerza de gelatinización depende principalmente de la densidad de partículas, densidad del fluido, así como la viscosidad del lodo y su correspondiente, valga la redundancia, resistencia de gel del fluido.